El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un piloto privado de Boise, Idaho, contempló desde la cabina de su avión lo que está considerado como el primer avistamiento ovni en la historia de Estados Unidos. En concreto, pudo observar una flotilla de 9 objetos que sobrevolaban las inmediaciones del monte Rainier en Washington. Este hecho fue rápidamente difundido por los medios de prensa locales y el término platillo volante se volvió muy popular. Pero de hecho, en la descripción de los objetos que sobrevolaban el monte Rainier, Kenneth Arnold jamás utilizó este término. Desde entonces y hasta nuestros días han pasado 74 años. En estos 74 años se han reportado miles de avistamientos de objetos volantes a lo largo de todo el planeta. 74 años después de este suceso, se va a proceder por parte de los servicios secretos de los Estados Unidos a la difusión de un informe donde se recogen 120 casos de avistamiento de objetos voladores no identificados en las 2 últimas décadas. Estos 120 casos de avistamientos han sido analizados por los servicios secretos de los Estados Unidos para tratar de darles una explicación. Algunos fans de los ovnis han querido llamar a este informe y a las conclusiones que de él se saquen la gran revelación. Estas comillas de la gran revelación las voy a explicar al final del vídeo, así que si quieres saber de qué se trata, quédate a verlo entero. Pero antes quería haceros una apreciación acerca de los avistamientos ovni. De hecho, no son nada nuevo. Y ya en la antigua Roma tenemos testimonios de estos avistamientos. El primer avistamiento del que tenemos registro lo relata el historiador Julius Obsequius en su libro The Prodigies. Aunque realmente citaba a nuestro colega Tito Livio, que recordaréis que ya hemos mencionado en algún vídeo anterior, os dejaré por aquí el enlace por si queréis saber algo más acerca de Tito Livio. En uno de sus escritos en latín podemos leer, y que me perdone mi profesora de latín del instituto, Et navium speciem de caelo ad pulsise, lo que traducido significa más o menos y del cielo una especie de barco apareció. Según Tito Livio, en el verano del 2014 a.C. se observaron sobre Roma la aparición de estos objetos. Otro de los autores clásicos que nos relatan sucesos parecidos fue Plutarco, quien en su libro acerca de la vida de Lúculo, un cónsul y general romano del siglo I a.C., nos relata que cuando éste se estaba preparando para la batalla contra Mitríades de Ponto, en el año 74, pudo describir lo siguiente: el cielo se encendió a lo lejos y un cuerpo enorme en forma de llama cayó entre los 2 ejércitos. 4 años después de este suceso, en el 78 después de Cristo, el historiador Flavio Josefo nos habla de una luz brillante sobre el templo de Jerusalén durante el sitio que tuvo lugar por parte del general y a la postre emperador Tito de esta ciudad. Nos lo relata de la siguiente forma: aparecieron en el aire y sobre todo el territorio carros de guerra y tropas avanzando sobre las nubes. El cónsul e historiador Dion Casio en el siglo II también nos dejó algún relato acerca de extraños fenómenos atmosféricos y nos lo relata de la siguiente forma: una fina lluvia parecida a la plata descendió sobre todo el foro Augusto. Dion Casio utilizó este líquido, aparentemente plata, para darle un baño a algunas monedas de bronce. Lo curioso es que este baño de las monedas desapareció al cabo de unos 4 días. Por último, voy a mencionar a Séneca, el famoso orador y filósofo romano procedente de Hispania, más concretamente de lo que hoy sería la actual Córdoba, quien en su libro segundo de Ciencias Naturales nos describe un acontecimiento que tuvo lugar sobre la ciudad de Roma, como unas vigas luminosas aparecieron de repente sobre la ciudad, se mantuvieron estáticas sobre el cielo durante unos días y luego súbitamente desaparecieron. Como veis, hay infinidad de relatos y seguramente que si seguimos investigando aparecerán muchísimos más acerca de
avistamientos extraños en la antigüedad, no solo en la cultura romana, sino en cualquier época. Solo hay que tirar del hilo y ponerse a ello, investigar y sacar de antiguos textos descripciones de avistamientos, de objetos extraños, de apariciones, en fin. Daría para editar 1000 vídeos. Ahora os voy a explicar eso de la gran revelación a la que he aludido al principio del vídeo. Creo que todos los forofos del fenómeno OVNI estarán expectantes esperando las conclusiones del informe de los servicios secretos de Estados Unidos. Yo creo particularmente, y esta es mi opinión, y que nadie se ofenda, que no nos van a revelar nada o poco acerca del fenómeno o de la naturaleza del fenómeno. Ya algunos medios han adelantado que los servicios de inteligencia de Estados Unidos no pueden afirmar con rotundidad que se trate de fenómenos de naturaleza extraterrestre, pero tampoco que se trate de fenómenos terrestres, así que prácticamente nos quedamos como estábamos. Sí han afirmado, según estas filtraciones, que no se trata de proyectos de prototipos de nuevas armas y de nuevas tecnologías por parte del ejército de los Estados Unidos, pero tampoco pueden asegurar que se trate de objetos procedentes de otras naciones como China o Rusia. Las motivaciones que podrían tener para emitir estos informes y los vídeos que recientemente se han ido publicando de avistamientos por parte de aviones y navíos de los Estados Unidos, según los teóricos de la conspiración, podría tratarse de una forma de influir en la opinión pública para realizar inversiones en investigación de nuevos armamentos y nuevas tecnologías para combatir o protegerse de estas tecnologías desconocidas, o una cortina de humo para tapar otras problemáticas gubernamentales o internacionales. Sea como fuere, la historia está plagada de conspiraciones, no tengo nada en contra de esa creencia, desde el asesinato de Julio César precisamente, o que no deja de ser otra conspiración, o el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y un montón de sucesos luctuosos de ese tipo que han ido escribiendo, que se han ido escribiendo en la historia. Lo que sí es cierto es que gracias a este informe el asunto OVNI o WAPS, como lo llaman en la actualidad, ya no queda relegado solo a una pequeña comunidad de frikis que veían luces y platillos volantes por todos lados, sino que se está tomando en serio, se está investigando, y yo creo que es una buena noticia para todos. Yo soy de una generación que ha crecido viendo ET, Encuentros en la tercera fase, Alien, un montón de películas que trataban sobre otras civilizaciones extraterrestres que podían o no venirnos a visitar, y para la gente de mi generación creo que es un tema que podemos tratar con total naturalidad, sin miedo a que nos tilden de locos, de visionarios, etc. Aparte de esas películas que he mencionado, también pudimos disfrutar de la serie de Cosmos de Carl Sagan, un divulgador científico que hacía que nos hiciésemos preguntas acerca de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Carl Sagan, a pesar de ser científico, tenía una mente abierta, y creo que esa es la clave para afrontarse a este tipo de problemas. Citándolo a él, me gustaría despedir este vídeo recordando su frase de: si estamos solos en el universo, cuánto espacio desaprovechado, ¿verdad? Bueno, si te ha gustado este vídeo, espero que le des a like, lo compartas, si te suscribas al canal si no lo has hecho aún, y nada, invitarte a que me sigas viendo y esperarte en mi siguiente vídeo. Fuerte abrazo, que tengáis buena semana, que no os abduzca ningún platillo volante, que disfrutéis con vuestra familia, y muchos besos y abrazos. Saludos.